Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh. Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto dominical. Es un gozo reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alabarle, para adorarle, para crecer espiritualmente con el estudio de su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu provisión, Señor. Te queremos pedir perdón por todo pecado cometido, por toda desobediencia, Señor, por toda cosa que se aparte de tu voluntad. Queremos cada día estar pendientes de nuestra vida, cuidando de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda para agradarte y para que tú puedas obrar libremente en nosotros. En esta hora queremos rogarte por los hermanos de la congregación principalmente, que tú seas teniendo cuidado de todos los enfermos. Señor, hemos tenido muchas enfermedades en este tiempo. Queremos que tu mano de amor, de misericordia, toque a cada uno de nuestros amados compañeros de militancia en la fe, para que tu misericordia nos levante y nos ayude a proseguir en mejores condiciones cada día. Queremos también pedirte por quienes están pasando por falta de dinero, falta de trabajo, por problemas en el lugar de trabajo, Señor, por problemas con la familia, por toda clase de necesidad. Ponemos nuestra confianza en ti y pedimos tu ayuda y comprensión. También queremos pedirte en esta hora por la ciudad de Manta,
Señor, tan apartada en su gran mayoría de tu rostro, siguiendo tantas mentiras de brujería, idolatría, falsas doctrinas, que tú seas usando con poder a tu iglesia para traerles la oportunidad de seguir a Jesucristo como tu palabra lo enseña. Queremos también pedirte por nuestro país, el Ecuador, Señor, tan bañado en casos de corrupción, prácticamente sin nombre, de lo sucio que está la ética, la moral en nuestro país. No hay respeto, no hay consideración, sino un afán desmedido de robar y aprovecharse de las circunstancias. Ten misericordia, castiga a los culpables, Señor, con tu justicia perfecta, con tu justicia divina, y danos tiempos mejores para salir adelante de esta crisis. Te pedimos por este mundo tan convulsionado, lleno de problemas, de enemistades, guerras, narcotráfico, trata de personas, de estos grupos, entre comillas, progresistas, que cada día se oponen más a lo que enseña tu palabra y quieren plantear la maldad de este mundo como lo bueno. Ayúdanos a librarnos de ellos, que no tengan efecto en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro pueblo, Señor. También te pedimos por el pueblo de Israel, que tú seas teniendo misericordia de esta nación con quien tú tienes un pacto eterno, que tú siempre has honrado, pero ellos siguen en desobediencia, no han reconocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso te pedimos que toques la vida de este pueblo, Señor, y por nuestros misioneros que están allá, que puedan tener una gran labor en medio de ese pueblo. Te pedimos por todos los siervos, Señor, que día a día comprometen más y más sus vidas para la causa de Jesucristo, los verdaderos siervos, los que se someten a tu palabra, a tu verdad, Señor, que tú seas proveyendo todo lo necesario para cumplir su labor en lo espiritual, lo emocional, los recursos humanos, los recursos económicos, Señor, que tú los defiendas, que tú los protejas y que cada día los animes y los alientes a seguir adelante. Te pedimos por esta congregación que te está escuchando en esta mañana y queremos pedirte que tú toques cada corazón creyente o simpatizante que se acerca a escuchar este programa, para que la obra de tu Santo Espíritu pueda cambiar las vidas. No somos tus siervos porque solo anunciamos tu palabra, es tu Santo Espíritu el que cambia vidas, el que renueva corazones, el que sana heridas, que obre libremente en la vida de toda persona. Queremos alabarte, bendecirte y adorarte desde lo más profundo de nuestro corazón. Todos estos favores lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema llamado Haciendo la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los hijos de Dios anhelamos buscar y conocer y andar en la voluntad de nuestro Padre. Dice el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Otro salmo, el 143, en el versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme.
vemos cómo estos versículos reflejan el pensar, el sentir de los verdaderos hijos de Dios, los que queremos estar en buena comunión con nuestro Padre Celestial, haciendo su voluntad. Pero muchas veces se nos dice que andemos en la voluntad de Dios, que busquemos la voluntad de Dios, que no andemos en nuestros propios deseos, emociones, pensamientos, sentimientos, filosofías, sino en lo que Dios tiene para nosotros. Es bonito decir esto, buscarlo, pero a veces es muy difícil, es complicado saber cuál es la voluntad de Dios y cuáles son algunas buenas intenciones que podamos tener en nuestro corazón. En primer lugar, vemos que Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo. No seamos igual que el mundo. El creyente no puede ser igual que el mundo. En estos días en Estados Unidos, con estas manifestaciones de protesta racial, hay muchas iglesias que en su afán de protestar se han sumado, dejando de lado el mensaje bíblico para dar un mensaje de hermandad, de integración, de respeto, tolerancia, de rebeldía contra las injusticias raciales. Ese no es el rol de la iglesia. Eso es vivir conforme a este mundo. Se dejan arrastrar por la mayoría para seguir teniendo la aprobación. Esas cosas el Señor las discute en su palabra, y si nosotros trazamos la Biblia sabia y prudentemente, con temor de Dios, vamos a encontrar cómo levantar nuestra voz de protesta contra las cosas malas, pero no dedicar el uso del tiempo de adoración a Dios para sumarnos a movimientos civiles. En nuestro país hay mucha corrupción y nosotros protestamos contra la corrupción amparados en las Escrituras, pero no podemos sumarnos a grupos políticos en modo alguno a favor o en contra de nadie. Nosotros estamos para predicar a Cristo y para dar testimonio de Él. Entonces no podemos ser igual que el resto. Dice este texto: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchas personas nos enseñan que para cambiar al mundo tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Y es un buen pensamiento, una buena reflexión. Pero aquí la Biblia nos dice que para cambiar nosotros, para transformarnos, tenemos que tener un nuevo entendimiento. Nuestra mente tiene que haber sido renovada por Cristo. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. En el Salmo que leíamos, el 48, decía: Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, lo más sabio es buscar las Sagradas Escrituras, porque ellas nos enseñan lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios, cuál es su voluntad y cuándo andamos fuera de la voluntad de Dios. La ley de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Mucha gente hoy en día quiere que la iglesia viva de acuerdo solo al Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros. Bueno, yo tengo un pensar distinto. Cuando el Señor Jesucristo hizo su labor, cuando los apóstoles fundaron la iglesia sobre Jesucristo, lo hicieron con el Antiguo Testamento. Ellos escribieron el Nuevo Testamento, pero toda la base de ellos fue el Antiguo Testamento. Y dentro de las leyes, de las bendiciones y de los castigos que encontramos en las historias bíblicas del Antiguo Testamento, encontramos el sentir de Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Y eso nos ayuda, como decía el salmista, a deleitarnos en hacer su voluntad. Y como decía el otro salmo, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo puedo aprender a hacer la voluntad de Dios? Amando su palabra, amando su ley, viviendo de acuerdo con las directrices que la Biblia nos otorga. Y en eso sí es muy práctico, muy útil el Nuevo Testamento.
Jesucristo lo puso de la manera más sencilla. Nos enseñó cómo vivir, por qué vivir. Los apóstoles en sus cartas nos enseñan muchísimas recomendaciones, advertencias y amonestaciones para andar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a este mundo. Y eso nos va a ayudar a salir de la frustración como creyentes de querer andar en la voluntad de Dios y no saber cómo, no saber qué es la voluntad de Dios para mi vida y cuál no es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 10 nos enseñó a orar, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseñó a rogar, a pedir en oración que se haga la voluntad de Dios en los cielos y en la tierra. Bueno, es un mandamiento, es la forma de orar, es lo correcto, pero ¿por qué debemos pedir que se haga la voluntad de Dios? Dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que esperamos para nosotros? ¿Qué es lo que anhela el ser humano? Queremos paz, queremos trabajo, queremos salud, pero eso en el entorno material, mientras dure nuestra vida aquí. Más allá de eso, queremos vida eterna. Queremos dones para servir mejor al Señor. Queremos confirmación de nuestra fe, de nuestro llamado, de nuestra vocación. Y todo eso está dentro de la voluntad de Dios, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal acerca de nosotros. Dios no nos desea el mal. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Como leíamos en el primer versículo en Romanos 12:2, nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es lo que decía Jeremías, pensamiento de paz y no de mal. Él quiere el bien, lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios, hacer lo que Él nos manda, siempre va a tener como fin lo mejor para nuestras vidas. Incluso cuando nosotros no lo entendamos, a veces nuestro orgullo, nuestra vanidad, nos hace pedir cosas superfluas, materiales, vanidosas. Pero el Señor quiere lo mejor para nosotros, lo eterno, nuestra perfección. Por eso es que nosotros debemos pedir, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, ese modelo de oración, pedir que se haga la voluntad de Dios en los cielos como en la tierra, porque nosotros espiritualmente ya vivimos con Cristo en las regiones celestes y lo que pase allá ya nos afecta, y en esta tierra, porque mientras estemos en este cuerpo todavía compartimos con quienes habitan este planeta. Y mientras se haga la voluntad de Dios siempre estaremos bien, siempre será lo mejor, aun cuando parezca muy difícil, como la situación que vivimos ahora, debemos confiar en esto. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue el más grande maestro. Y el mejor maestro no enseña solo con palabras, sino con hechos, con ejemplos. En el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 30 nos narra que Jesús dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad
sino la voluntad del que me envió. Si oyen lo que dice Jesús, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo bueno que hizo Jesús, su ministerio, sus enseñanzas, su sacrificio, su resurrección, todo lo hizo más allá de su naturaleza divina, lo hizo para honrar la voluntad del Padre Celestial. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, cumpliendo lo que estaba en las profecías. Qué interesante, ¿no? La vida de Jesús es un cumplimiento de las profecías. Ojalá la vida de nosotros sea un cumplimiento a lo que está determinado para los miembros de la iglesia, para ser verdaderos cristianos, imitadores de Cristo. Así como Cristo es cumplimiento de profecías, el cristiano debe ser cumplimiento de la Biblia, de lo que Dios determina para sus hijos. Eso nos enseña a vivir de acuerdo a la Biblia. Jesús dijo claramente, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. Nosotros no podemos pensar que estamos por encima de Dios y que nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras intenciones sean lo mejor. No, tenemos que ver en la Biblia qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y esa es una parte. La otra parte es buscar en oración el rostro del Señor y pedirle que sea transformado nuestro entendimiento para comprobar, verificar cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros podemos tener planes humanamente muy bonitos, muy correctos, pero el Señor tiene otra cosa decidida para nosotros que lógicamente va a ser mejor. Y nosotros a veces nos enojamos porque no se cumplen nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros objetivos. Y lo que pasa es que estamos peleando con el dueño de nuestras vidas y siempre la voluntad de Dios va a imponerse. Y cuando insistimos en algo que no es la voluntad de Dios, vamos a sufrir. Vamos a desperdiciar tiempo, fuerzas y recursos, porque es lo que a mí me parece. Y hay gente que ora casi imponiéndole a Dios que se haga lo que uno quiere, en vez de pedir que Dios nos muestre la voluntad de vivir reposadamente, como dice la Biblia, esperando que el Señor nos confirme cuál es su voluntad, para no andar dando tumbos, sino estar en el camino correcto y que nuestros esfuerzos sean provechosos en todo tiempo. Para Jesús no era fácil cumplir la voluntad de Dios. Tenía su naturaleza humana, él 100% Dios, 100% humano. Sentía muchas cosas, deseos. Esa es la causa por la cual él vino a este mundo, para que nosotros nos demos cuenta que él pasó por todas las pruebas y tentaciones que el ser humano y no pecó. Él tenía tentaciones de desviarse de la voluntad, tal vez de hacer una vida particular, quizás casarse, tener familia o aventurarse, pero eso no era la voluntad del Padre y él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Vemos que muchas veces fue insultado, maltratado, rechazado. Él no acumuló riquezas, no tenía dónde reposar su cabeza. Y no es fácil para una persona vivir en esas condiciones. Pero si estaba en la voluntad del Padre, Jesús lo hacía, nos dio ejemplo de cumplimiento. Y eso nos muestra mansedumbre, humildad. Nosotros queremos ser buenos hijos de Dios, pero queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Eso no es de mansos ni de humildes. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos cómo Jesús se humilló a sí mismo, dejó todo su poder, toda su gloria, toda su autoridad universal para cumplir su misión y aguantar tantos insultos, maltratos y lo peor de todo, algo que sigue aguantando, el rechazo de la humanidad. Muchos lo rechazaron.
al principio hasta sus propios hermanos. Hoy en día mucha gente sigue rechazando a Cristo. Incluso quienes han militado en sus caminos a veces se llenan de rebeldía, se apartan y rechazan a Jesucristo. Y todo eso lo ha aguantado por amor a nosotros. Pero principalmente por amor al Padre, por hacer su voluntad. Y esto se refleja en la oración que hace en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ante la perspectiva de encarar una muerte tan violenta y dolorosa, humillante y vergonzosa, Jesús se plantea el rehuir ese momento y le pide al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Pero al final demuestra su integridad como siervo de su Padre, diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo reafirma como verdadero hijo de Dios, como quien desea hacer la voluntad de su Padre, como quien nos enseñó a hacer la voluntad del Padre, como dice Mateo 12:50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Eso es lo que siempre les insisto. No le llamemos hermano a cualquier persona porque ha entrado a una iglesia o porque es amigo de los creyentes. No. Jesús identifica como hermanos a quienes hacemos o procuramos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque Él nos dio ese ejemplo. Ese es Cristo, el obediente hasta la muerte, el humilde, el manso. Y Él dice: yo reconozco como mis hermanos a quienes hacen la voluntad del Padre. Si usted ve a alguien que por más que asista a una iglesia está viviendo abiertamente en pecado, que se le llama la atención, que se le reconviene y se muestra rebelde y reacio a la palabra del Señor, ese no es hermano. Es el señor fulano de tal, la señora fulana de tal, o el señor, la señorita, pero no es hermano. Y debemos tener mucho cuidado para no ofender a nuestro Señor Jesucristo, llamando hermano a quien se opone a la voluntad del Padre Celestial. Bueno, hace unos días veíamos cómo debemos ser agradecidos, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es que ser agradecidos es hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Sea agradecido. Pero es que estoy con deudas, estoy sin trabajo, cayeron las enfermedades en mi casa, tengo problemas conyugales, mis hijos están rebeldes, me botaron de la casa. El Señor dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios Padre. Señor, no entiendo por qué tú permites esto, me duele, me lastima, pero si es tu voluntad, gracias Señor, ayúdame a entenderlo y dame la salida. Es que es fácil recitar un versículo: dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Otra cosa es vivirlo, otra cosa es ponerlo en práctica. Miren cómo el mismo Jesús ante la muerte se planteaba el evitar eso. Y nosotros, ¿cuántas veces? Muchos de los siervos de Dios, al enfrentar problemas al servicio de la congregación, nos planteamos, eso es común, normal. Señor, ¿por qué estoy en esta iglesia? Señor, ¿cuándo me sacarás de aquí? Señor, tantas cosas pedimos, ¿no? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué no llamas a otro que de pronto es mejor? Si a mí no me quieren, si no cosecho lo que siembro, si no se ve crecimiento, nos frustramos. Pero hay que buscar cuál es la voluntad de Dios y decirle: gracias Señor porque me permite servir. Yo siempre recuerdo el caso de Moisés. Tenía un pueblo rebelde, difícil,
pero él le decía al Señor que si iba a castigar al pueblo, si lo iba a exterminar, mejor lo mate a él, porque él no se sentía feliz de que el pueblo sea destruido por Dios, que le dé otra oportunidad. Él amaba al pueblo al que servía. Y yo siempre digo que el que sirve a Dios tiene que amar a su iglesia. Uno no puede ser un siervo de Dios renegando de la congregación a la cual pertenece, a la cual sirve. Como en toda familia hay momentos de dificultad, pero hay que amarnos los unos a los otros, porque si no, no somos reconocidos como discípulos del Señor. Tenemos que darle gracias a Dios en todo, incluso en esas circunstancias tan difíciles que a veces pueden darse hasta con los propios hermanos. Gracias en todo. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Pero hay una cosa. La gratitud es parte de nuestra naturaleza espiritual. Y el egoísmo, la rebeldía, parte de nuestra naturaleza carnal. Si nosotros reforzamos, alimentamos, entrenamos mejor a la naturaleza humana, vamos a ser unos rebeldes. No nos vamos a sujetar a la voluntad de Dios. Pero si nosotros le damos todo lo necesario para que crezca la naturaleza espiritual en nosotros, como es leer la Biblia, como es orar, como es servir a Dios y al prójimo, entonces cada día nuestra naturaleza espiritual va a estar más fuerte y va a ser más fácil y comprensible, más natural, ser agradecidos en toda circunstancia. Luego vemos otro tip, consejos. Si bien sabemos que todos los mandamientos de Dios son para obedecerlos y que eso es andar en su voluntad, el ser agradecidos es uno muy particular y el otro lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, porque no nos ha llamado Dios a impureza, sino a santificación. Así que el que menosprecia esto, no menosprecia a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Señor, quiero hacer tu voluntad, santifíquese. ¿Y qué es eso? Como inventó la Iglesia Católica, que tienen que seleccionar a un santurrón para convertirlo en beato, creo que se llama, y después elevarlo a los altares. No, santo significa apartado, separado. Separado por Dios para que no andemos en el pecado. No con los pecadores. Con los pecadores debemos andar para predicarles, pero no para vivir como ellos ni compartir con ellos. Santos, apartados de todo lo malo. Y aquí hace un detalle de lo que probablemente eran los pecados comunes allá en Tesalónica, incluso dentro de los creyentes, por lo cual se escribió esta carta para recomendarlos. Y es lo que pasa hoy en día, sobre todo en esta sociedad tan corrupta e hipócrita, donde venimos cuando se puede congregar en una iglesia bien formalitos, bien elegantes, con carita de yo no fui, pero fuera del templo vivimos como cualquier impío y pensamos que nos burlamos de Dios, ¿no? En primer lugar dice que os apartéis de la fornicación. Fornicación viene de la palabra fornos, que eran los hornos de panadero que había en la antigua Roma. Entonces había una calle que tenía muchos arcos que parecían hornos de panadero, pero en esos arcos se ponían las prostitutas y por allí pasaban los hombres a seleccionar con quién pecar.
De ahí viene la palabra fornicación, y eso se refiere a todos los pecados sexuales. No hay pecados sexuales mayores o menores. Tenemos el adulterio, el sexo prematrimonial, tenemos el incesto, tenemos la pedofilia, tenemos el bestialismo. Cada día se inventan más formas de pecar sexualmente. Es horroroso esto. Y lo malo es cuando dentro de la congregación los creyentes viven en pecado sexual. Muchos caen en un círculo vicioso, que pecan y el Espíritu Santo los somete y les dice, no, eso está mal. Y arrepentidos lloran, piden perdón, pero al otro día vuelven a hacer lo mismo y no salen de ese círculo vicioso. Es algo muy adictivo, pero un sometimiento verdadero a la voluntad de Dios, el querer hacer y pedirle ayuda a Dios, es lo que nos puede sacar de este pecado. Por eso la parte final de este texto dice que Dios también nos dio su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que está entre nosotros, que nos dice, estás viviendo el sexo prematrimonial, es pecado, te vas al infierno por eso, no lo hagas. Y está que nos habla, hasta que muchas veces decidimos botarlo de nuestra vida y hacer lo que nos da la gana. Nos dice, eres casado, no debes estar con nadie más fuera de tu cónyuge. Eso es adulterio. Eres homosexual, a Dios no le agrada. Él creó varón y hembra, no para que se una hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es abominación delante de los ojos de Jehová. No lo hagas. No puedes tener sexo con niños. Eso es pecado, es pedofilia. No importa lo que las mentes pervertidas quieran decir. No puedes tener sexo padres con hijos, hermanos, eso se llama incesto. Abuelos que violan a los nietos, tantas porquerías que vemos en las noticias todos los días. Eso es pecado. Y lógicamente ningún pecado de estos es mayor o menor que el otro, porque a veces señalamos y condenamos, pero el Señor nos dijo que incluso el que mira a otra persona con deseo sexual ya cometió el pecado en su corazón. Entonces realmente podríamos decir que nadie se ha librado de estos pecados. Pero el Espíritu Santo que obra en nosotros no solo está para hablarnos, sino que cuando ve en nosotros el deseo de hacer la voluntad del Padre, nos da las fuerzas para salir de este pecado. Decía un pastor joven, si tú estás con tu novia y tienen sexo prematrimonial, no estás en la voluntad de Dios. Así que no vengas aquí a preguntar si es la voluntad de Dios que te cases con esa persona. Deja de pecar, lleven una relación en santidad y ahí veremos si es la voluntad de Dios que se casen. Pero como todo el mundo lo hace, la sociedad lo hace, es normal, no pasa nada. Sí, estamos destruyendo y maldiciendo nuestra vida. Es lo que nos decía Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no porque lo haga el mundo está bien, está muy mal, es pecado. También nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es más en referencia al matrimonio. Hay gente que piensa que porque está casada con su cónyuge puede tener un libertinaje sexual y abusos físicos. No. Nada de concupiscencia, amor al pecado. No, nada de eso. En santidad, no como los impíos. Ustedes son distintos. El Señor creó el sexo. Es bueno para el marido y la mujer. En santidad, en honor. Qué difícil que son estos temas porque el mundo y la carne y el diablo, los tres enemigos del cristiano, se unen específicamente en este tema para llevarnos por el mal camino. Dice que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano. Bueno, hay algunos que interpretan esto también en la misma línea de la sexualidad. Es lo que se conoce muchas veces en la ley como estupro
obtener favores sexuales a cambio de falsas promesas, de engaños. Entonces, a veces es violación, chantaje para conseguir favores sexuales. Entonces, nos dice que el Señor es vengador de todo esto. Dios no va a permitir eso en la vida de sus hijos. Si usted practica cualquiera de estas formas de inmoralidad sexual, Dios se va a vengar y lo va a castigar con severidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Y no quiere que usted se pierda. Tiene que castigarlo y hacerlo sufrir hasta que usted reaccione, se rinda ante Él, le diga: tú ganaste, Señor, ya, perdóname y muéstrame tu voluntad, llévame de la mano, ayúdame a andar en tu voluntad, porque ya no quiero pecar más. Porque la voluntad de Dios es la santificación de sus hijos. Que sus hijos, nosotros, los creyentes, nos apartemos de toda forma de pecado. Si bien el escritor de esta carta hace un énfasis, porque probablemente era el mayor problema en Tesalónica y es uno de los mayores problemas en todos los tiempos, todos los pecados son iguales delante de Dios y todos nos llevan fuera de la gloria de Dios. Pero estos son peores, ¿por qué? Porque nos enseña la Biblia que pecan contra el cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces pecamos contra el templo de Dios, aparte de los demás pecados. Dice al final: quien menosprecia esta enseñanza, menosprecia a Dios. Hay muchos que escuchan esto de cualquier siervo de Dios y dicen: ay, es que son unos anticuados, es que no han comprendido, que ahora otras iglesias me enseñan distinto, yo no voy a hacer caso, yo voy a seguir como estoy, porque para mí no es nada malo. El que menosprecia esta enseñanza, menosprecia es a Dios, no a quien se la enseña. Somos meros comunicadores de la palabra del Señor. No tenemos más participación en este tema que el de comunicar. Decide usted si obedece o no, pero usted se enfrenta no a mí, sino a Dios. Así que si usted quiere desafiar a Dios, desafíelo. Pero el rechazar a Dios es causa de la venganza de Dios, del castigo de Dios. El mundo, insisto, llamará a estas cosas buenas. Pero Dios dice: esto es malo, y si insistes en hacer de esto, yo me voy a vengar. Así que, cuidadito, clarito dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, guerra avisada no mata soldado, ¿no? Si usted desafía a Dios, aténgase a las consecuencias. Efesios 6:6, otras pequeñas directrices acerca de cómo andar en la voluntad de Dios, dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hay quienes aparentemente viven en la voluntad de Dios, pero solo es para figurar. Lo que les decía, como esos domingueros que vienen bien vestiditos a la iglesia, muy formales, saludan muy educadamente, hablan muy bonito, pero salen de la iglesia y son el mismo demonio. ¿Por qué? Porque ellos se conductan simuladamente en la voluntad de Dios solo para agradar a las personas, para que me acepten los hermanos de la iglesia, para que no me digan nada en la casa, pero no lo hacen de todo corazón como para el Señor, como siervos de Dios. El siervo de Dios lo hace porque hay una batalla interior que dice: no, eso es malo, no lo hago porque yo quiero honrar a mi Señor. Y así nadie se entere, yo voy a hacer lo correcto. Es lo triste de ver la ayuda social. Cuando ponemos fotos y yo aquí entregando a estos pobres menesterosos, aquí en la foto con mi grupo apoyando a los necesitados, visitando a los enfermos. No. Eso es para ser vistos de los hombres. Dios quiere que hagamos su voluntad de corazón como siervos de Dios. Y otra cosa, mis hermanos, decía el salmista, que se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, no nos puede parecer fea la voluntad de Dios.
Tenemos que deleitarnos en hacerla. Si usted le da dolor, enojo, amargura, lo hace porque no le queda de otra. Algo está fallando en su vida, necesita mejorar su relación con Dios, porque debemos deleitarnos, gozarnos, hacer de buena gana, con alegría y en todo tiempo, no importa si nos ven o no nos ven, debemos ser santos, apartados del mal y hacer lo que Dios nos manda, porque esa es su voluntad. También nos dice Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que es Dios quien nos hace aptos para toda buena obra. Todo lo bueno de nosotros, el andar en su voluntad, no es mérito propio, mis queridos hermanos. Es obrando Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Porque Jesucristo nos salvó. Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Y por eso Dios obra en nosotros, transformando nuestro entendimiento para conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y para tener el valor, la fuerza y el amor para andar en su voluntad. Si usted hace algo bueno, no es que usted es mejor que otra persona, no es que usted se merece todo lo bueno, es que Dios tuvo misericordia de usted y lo transformó y obró en usted y lo capacitó y lo preparó para toda buena obra. Por eso no hay que ser orgullosos, ni creerse muy santurrones. En la iglesia a veces se forman grupitos que a veces cuando tenemos más años nos creemos mejores que los nuevos. Y a veces los nuevos dicen que estos viejos ya están apagados y nosotros venimos con todo el primer amor. No, no hay nada de eso. Sea en un caso, sea el otro, si algo bueno sale de usted es porque Jesucristo lo consiguió en su vida. Él lo transformó y Él hizo que usted haga lo bueno para la gloria del Padre, para andar en su voluntad. Y eso es bueno, porque quiere decir que somos preparados, capacitados, dotados. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos advierte, nos enseña, nos muestra la voluntad de Dios, nos otorga dones de acuerdo a su voluntad, porque Él nos conoce mejor y nos capacita para toda buena obra. Lógicamente, uno tiene que hacer su parte, hacer uso de todos los medios a su alcance para conocer cada día más la palabra de Dios y estar realmente capacitados para toda buena obra. Dice el libro de el apóstol Jacobo, o más conocido en nuestro medio como Santiago, 4:15. Más bien decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto, tengo estos planes. Miren, nosotros empezamos desde finales del año pasado con el plan y el calendario de actividades de la iglesia. Teníamos mucho por hacer, estábamos en plena escuela vacacional, venían las capacitaciones de Samaritan. Bueno, el Señor dijo, no es esa mi voluntad es que ahora me prediquen por medio de las redes sociales, al menos durante un tiempo, y que de esa forma alcancen a otras personas. Tal vez la iglesia seguía encerrada en sí misma y no se abría totalmente al resto del mundo, y la forma de comunicación más inclusiva que existe es el Internet, llega a todas partes. Y probablemente era la voluntad de Dios que sus siervos ministremos en este medio. Estábamos haciendo algo bueno, no era nada malo, pero no tuvo mayor valor porque no era la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios era de que seamos flexibles y cambiemos estos planes para que la iglesia siga funcionando bajo cualquier circunstancia. ¿Qué vendrá en los tiempos futuros? Tal vez vendrá persecución y tenemos que acostumbrarnos a usar otros medios para seguir siendo iglesia, para seguir siendo ministradores de la palabra de Dios, pero esa es la voluntad de Dios. Entonces,
todo lo que hacemos tiene que estar sujeto a ese condicional, si Dios quiere. Si Dios quiere. Me gustaría tener este negocio, me gustaría hacer estos estudios, me gustaría servir en este ministerio, me gustaría hacer esta obra social, me gustaría casarme, me gustaría lo que sea. Está bien, planifique, elabore, trace metas y diga si el Señor quiere. Y póngase a orar y dígale: Señor, quiero saber tu voluntad, muéstrame qué es lo que quieres para mí, ábreme las puertas, ilumina mi camino, quiero realmente hacer tu voluntad. No depende de nosotros, dice un antiguo dicho: Dios propone, pero Dios dispone. O sea, el hombre propone, pero Dios dispone. Uno puede trazar muchas cosas, pero Dios decide a la final qué se hará o qué no se hará. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, de ser mansos y humildes, recibimos bendición delante de Dios. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. ¿Se acuerdan el ejemplo de oración entre el fariseo y el publicano? El uno oraba y hasta para orar era muy orgulloso y sacaba pecho de sus méritos, de sus acciones. Y el otro humildemente reconocía su condición pecadora y decía: sé propicio a mí, pecador. Y enseñaba a Jesús que más rápido fue justificado el publicano, que era un pecador, que el fariseo, que era un santurrón. ¿Por qué? Por la altivez del corazón del uno y la humildad del otro. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, somos humildes. Y Dios nos atiende, nos escucha. Si usted se queja de que Dios no escucha su oración, es que tal vez usted quiere imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Demuestra altivez y Dios lo va a mirar de lejos. Pero si usted, a pesar de los dones, talentos y recursos que Dios le da, usted se somete humildemente y reconoce: no lo que yo quiero, Señor, por más bonito que a mí me parezca, pero que se haga tu voluntad. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Que se haga tu voluntad. Entonces Dios lo va a atender. Dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios le pone algo a usted y usted se rebela. Usted no es agradecido. Usted es soberbio. Dios le dice: no cometas pecados sexuales. Y usted dice: no, pero es que a mí me gusta, es que todo el mundo lo hace. Eso no es mansedumbre, eso es rebeldía. Y los rebeldes son castigados. Dios se venga de los rebeldes. Pero al que es agradecido y hace con gozo lo que Dios le mande, que es manso y dice: está bien, Señor, yo camino por donde tú me guíes. Voy a evitar lo malo. Y voy a seguir, por más difícil que parezca el camino, hacia donde tú me dirijas. Entonces, los mansos recibirán la tierra por heredad. Y aquí vemos cómo Dios hace gran diferencia de quienes hacen su voluntad con gozo, con deleite, y quienes se rebelan o la hacen de mala gana. Bueno, en conclusión podemos decir que Dios nos manda a hacer su voluntad. Dios nos enseña dónde está escrita su voluntad, que es en las Sagradas Escrituras, en los mandamientos, en la ley de Dios. Que cuando nosotros hacemos la voluntad no es mérito de nosotros la voluntad de Dios, sino que es por amor que Dios obra en nosotros, transforma nuestras mentes y nos hace andar en sus caminos. Así que el hacer la voluntad de Dios no es un motivo para sentirse orgulloso, sino para reconocer la soberanía de Cristo en nuestras vidas. Dios quiere que seamos agradecidos y sacrificados muchas veces, renunciando a lo propio para hacer lo que Dios nos manda. Que Dios castiga severamente al rebelde, al desobediente, para salvarlo, pero se agrada de los mansos y humildes
que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios, en agradarlo, en ser fieles a su palabra. Porque como dice 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí ven? A veces queremos hacer lo que el mundo hace, en lo que el mundo se divierte, se apasiona, pero dice la palabra que el mundo y sus pasiones pasan. Pero quienes hacemos la voluntad de Dios o luchamos por hacer la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Y aquí viene la razón principal. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere vivir eternamente con Cristo, renuncie a su orgullo, a sus propios razonamientos, filosofías, modelos de vida, y con gozo sométase a la dirección que Dios le da en su palabra y a través del Espíritu Santo dentro de su corazón, para que permanezca para siempre, para que no pase como cualquier vanidad que hoy es y mañana no es. Entonces vamos a buscar esforzarnos por conocer, por aprender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, por vivir en ella, por practicarla, aunque sea muy difícil como le fue difícil a Jesucristo. Pidámosle ayuda a Dios, que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos guíe por ese santo camino de la voluntad de Dios, porque siempre será agradable y perfecta. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario